Para tratar todo esto que estábamos refiriendo hace minutitos, lo convocamos al doctor Federico Storani, como politólogo, como docente universitario, como un referente histórico de la Unión Cívica Radical, fue legislador nacional, fue funcionario también del Ejecutivo Nacional y cumple también funciones dentro de la estructura nacional de la Unión Cívica Radical. Doctor Federico Storani, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hablamos de los vetos de Milei, de las leyes aprobadas por el Congreso, hablamos de Garrahan, de fondos para las provincias, de jubilados, de discapacitados, de universidades nacionales, esta manera de gobernar del presidente Javier Milei, que lo que el Congreso, en pleno uso de sus facultades, sanciona leyes, el presidente Javier Milei las veta o gobierna a través de decretos de necesidad de necesidad y urgencia. ¿Cómo observa usted la coyuntura política e institucional que está atravesando nuestro país, doctor Storani? Bueno, obviamente lo veo como extremadamente precaria a la coyuntura que estamos viviendo, y más aún después de la debacle electoral que ha tenido el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires. Ya otras veces hemos hablado que este no era un gobierno de un cambio profundo en el sentido positivo, sino al revés, negativo, que el ajuste no lo pagó ninguna casta, sino que lo pagaron los sectores de ingresos fijos, muy particularmente los jubilados, que lo pagó también la educación pública, que lo pagó la salud pública, que lo pagó la paralización completa de la obra pública y el descuido total del medio ambiente para las emergencias. Por lo tanto, yo creo que si la política es ciencia y sigue siendo una ciencia, todos los sectores agredidos en algún momento le iban a pasar factura al gobierno y se la pasaron. Pero además, desde el punto de vista institucional, es un gobierno que gobierna por decreto de necesidad de urgencia inconstitucional, que todavía está vigente. Tuvo delegación de facultades durante un largo tiempo. Recurre de manera sistemática al veto y por lo tanto gobierna con una minoría intensa. Prorroga de manera discrecional y arbitraria el presupuesto nacional. Pretende introducir miembros en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también por vía de decreto. Por lo tanto, estamos ante un gobierno que tampoco respeta el Estado de Derecho, sino que se precipita hacia el estado de excepción. Todo esto, por diferentes motivos, ha llevado a que tenga un traspié electoral en el principal distrito de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, sumamente abultado, que lo debilita aún más, cuyas repercusiones se están viendo en materia económica. ¿Cómo, ante las manifestaciones del propio presidente Javier Milei y de funcionarios de su gabinete que dicen que aunque los vetos sean rechazados, como es el caso de la ley que declara la emergencia en discapacidad, que no la va a cumplir, que no la va a aplicar? Bueno, ahí está totalmente fuera del orden constitucional y del Estado de Derecho, porque no puede no cumplir una ley que es ratificada por el Congreso. Él tiene el derecho de vetarla y de hecho ha hecho uso y abuso de ese derecho, ¿no es cierto? Pero no puede, él dice que va a recurrir a la justicia. No puede porque no, constitucionalmente hay un procedimiento muy claro que es cuando el Congreso de la Nación ratifica con el número suficiente una ley que en su momento fue vetada, la misma tiene que ser cumplida, si no genera un conflicto de poderes sumamente grave y profundo, ¿no? ¿Y cuáles son las vías institucionales, constitucionales, si adopta esta actitud? Si recurre a la justicia, bueno, esperar que la justicia responda, pero si continúa
evitando la aplicación de la ley y transfiriendo los fondos y los recursos necesarios que reclama legítimamente el sector de la discapacidad, ¿cuáles son las vías constitucionales, institucionales, ante esa situación extrema? Bueno, ante una situación extrema, la solución que prevé la propia Constitución también es extrema, que es porque una persona que no respeta el Estado de Derecho, el principio de legalidad y el funcionamiento concordante de las normas constitucionales es pasible de ser sometido al juicio político. ¿Y habrá voluntades? ¿Y cómo se tramita un juicio político a un presidente? Bueno, por supuesto que existen en ese momento, dados estos extremos que hemos hablado, siempre dados estos extremos, porque es un tema extremadamente dedicado a hablarlo, tiene que presentarse una iniciativa de juicio político fundada, argumentada con estas razones que acabamos de exhibir, y en caso de que se encuentre lo suficientemente probado, se da lugar al proceso del juicio político que tiene que funcionar ante las cámaras, ¿no? Es decir, el Congreso de la Nación. Sí, es el Congreso, sí, exactamente. El juicio político es ante el Congreso de la Nación. ¿Esa ley necesita ser reglamentada, doctor Storani? No necesita ser reglamentada. Lo que no hay ninguna duda es que incluso nuestro país registra en algunos momentos antecedentes de realización o de cefalías, de juicios políticos que se han llevado adelante, que se pueden llevar adelante. Se rige por los reglamentos específicos que tiene la propia Cámara en este caso, ¿no? Y el en propio caso, Parlamento. claro, en el hipotético caso que se llegue a esta medida extrema que está establecida constitucionalmente, ¿quién gobierna el país? En caso que proceda un juicio político, en caso que el presidente sea destituido, ¿cómo queda? ¿Quién gobierna? ¿Quién preside el gobierno que fue elegido por voluntad popular? Bueno, sin duda que si llegáramos a ese extremo, y siempre estamos hablando de un caso hipotético extremo, el presidente es suspendido provisionalmente. En ese caso asume provisionalmente también la vicepresidenta de la Nación. Pero también está previsto el mecanismo de la Asamblea Legislativa, que por ejemplo, cuando se produjo una situación de acefalía, recordemos, después de la crisis del año 2001, fue la Asamblea Legislativa que aquellos que detentaran cargos electivos, esto es, tanto diputados como senadores nacionales como gobernadores de provincia, pueden conformar esa asamblea y de entre ellos puede salir quien pueda ser electo. Pero estamos hablando ya de un supuesto de crisis extrema, ¿no? Y judicialmente, doctor Storani, en caso que el gobierno recurra a la justicia con ese argumento que emplea de que el déficit cero, el equilibrio fiscal es innegociable y que no tiene presupuesto para aplicar estas leyes, ¿es viable que si realizan esta acción de acudir a la justicia acepte una presentación de estas características? Es decir, una ley que fue sancionada, el presidente haciendo uso de la facultad de veto, como usted dijo, uso y abuso, la veta, vuelve al Congreso, el Congreso dentro de sus facultades y como está establecido el mecanismo dentro de la Constitución, rechaza el veto, queda vigente la ley y el presidente acude a la justicia. Si utiliza ese argumento, no tengo presupuesto, no tengo de dónde sacar para recursos para destinar a la aplicación de la ley. Mire, ¿qué pasa allí en el ámbito judicial? No, yo creo que en el ámbito judicial se tiene que restringir a ver si se cumple o no la Constitución y las normas constitucionales, que en esto son absolutamente claras, precisas y sumamente, diría yo, evidentes, y por lo tanto no tiene más que aplicar la ley, aplicar en este caso la Constitución.
pondría en una situación de desacato, de rebeldía el propio presidente, y ahí le cabe claramente la posibilidad de juicio político. ¿Usted observa que existe un clima como para propiciar un juicio político dentro del Congreso de la Nación? Bueno, hay sectores que ya han presentado, incluso algunos particulares que han presentado, pero siempre se ha mantenido hasta ahora en una especie de marginalidad, no ha tomado una envergadura de tipo institucional. Hasta ahora nadie lo ha planteado institucionalmente, pero tampoco nunca se llegó a un extremo como el que estamos nosotros hipotéticamente describiendo. Siempre hablemos hipotéticamente, ¿no es cierto? Porque es un tema extremadamente grave. Obviamente, yo creo que el gobierno tiene que ejercer sus funciones conforme al orden constitucional y al Estado de Derecho. A lo mejor algunas cosas pueden ser discutibles, pero esto no es discutible, no es discutible para nada. Usted lo ha descrito perfectamente bien. Si una ley es vetada por el Poder Ejecutivo en uso de sus facultades, pero luego es ratificada con el número necesario por el Congreso, no tiene otra alternativa que cumplirla. Aun cuando insista que no tiene recursos. Bueno, pero eso es un tema que hace a otro tema. Yo digo lo que tiene que resolver la justicia. Además, no es eso un tema que pueda ser argumentable. No puede ser argumentable, porque recursos pueden salir de cualquier otro lado. De hecho, hasta acá viene prorrogando el presupuesto nacional a los efectos de no hacer frente a estas emergencias que se han planteado. Entre otras, la de el financiamiento o la asistencia a la discapacidad, y ahora también conocemos el veto al financiamiento a la educación superior, a las universidades, que ya ha puesto en marcha una alerta general y movilizaciones que están programadas para el próximo día 17. Para el miércoles de la semana que viene, en que ya la oposición en la Cámara de Diputados solicitó se convoque a sesión especial para tratar todos estos temas, ¿no? Exactamente, porque obviamente se va, la intención de la oposición, conforme la información que tengo, es ratificar la ley. Y yo creo, siempre hago el reparo porque es un tema extremadamente delicado el que estamos hablando, a nivel de hipótesis. Supongamos, yo creo que puede él querer jugar al todo o nada. Yo creo que su personalidad da para decir, bueno, yo intenté hacerlo y no me dejaron, hasta buscando la posibilidad de la destitución. Bueno, eso es extremadamente peligroso, es un poco, él jamás tuvo empatía con el pueblo argentino, nunca demostró esa empatía, un poco su mensaje era o se hace lo que yo digo o no se hace nada. En este caso no se hace nada, es como me abrazo la pelota y me la llevo, no se juega más, a pesar de las normas, de las reglas que existen. En este caso va a colocar al país en una situación institucional sumamente seria y grave, pero digamos que también las propias instituciones y la Constitución prevé aún situaciones de un extremo como estas características. Estamos hablando que él quiera jugar con fuego, que puede ser que lo haga, no lo descarto teniendo en cuenta su personalidad y viendo que su proyecto, sobre todo desde el punto de vista económico, está fracasando. Al estar fracasando, va a intentar argumentar que no lo dejaron, cuando en realidad siempre un proyecto, cualquiera sea, económico, más intervencionista, más dirigista, más libre empresa, más pro mercado, lo que fuera, tiene que darse en las normas, dentro de las normas del Estado de Derecho. No se puede violar tan groseramente el Estado de Derecho. ¿Cómo interpreta, hacía una introducción recién iniciando el programa, que por un lado, después de ese resultado contundente en las elecciones bonaerenses, 14 puntos de diferencia, convoca por un lado a los gobernadores, dice que va a convocar a los gobernadores, y por otro lado veta una ley
que fue impulsada por los gobernadores respecto a el envío de fondos a las provincias, los ATN, adelantos del Tesoro Nacional. ¿Cómo interpreta esto que por un lado quiere convocar supuestamente para un diálogo y por otro lado veta una ley que es solicitada, ¿no?, por los gobernadores, por las provincias? Es difícil de analizar con una personalidad como la de Milei. ¿Por qué? Porque también el mismo día que reconoció su derrota planteó una autocrítica, pero a renglón seguido dijo que iba a continuar el rumbo tal cual. Así es. Y la única modificación que hizo fue, como dicen un poco en broma los memes que andan circulando, poner una mueblería en la Casa Rosada, una mesa más grande, una mediana, una ratona, lo que fuere, pero con los mismos protagonistas, ¿no? Con las diferentes mesas, con los mismos actores, con los mismos protagonistas. Por lo tanto, si él está buscando esta situación límite, yo no descarto que la esté buscando, justamente con una forma de provocación, de transgredir al máximo, como lo he dicho ya en reiteradas oportunidades, el Estado de Derecho y la propia Constitución, a los efectos de que se produzca una crisis. Y algunos especulaban con que querría producir una salida tipo Fujimori o Fujimorización, digamos, del proceso político. Yo en lo personal no me inclino tanto por esa hipótesis en cuanto a posibilidad, porque ha surgido un sector que es visible, incluso hoy se reunió en la ciudad de Río Cuarto, el sur de Córdoba, de gobernadores que plantean disidencias, pero que lo hacen dentro de determinado tipo de normas. Por lo tanto, eso más que a una fujimorización, lo que conduciría es a la posibilidad de una asamblea legislativa, llamémosle así, donde el círculo rojo pueda tener algún preferido dentro de este grupo de gobernadores, como lo insinúan incluso algunos artículos periodísticos. Juan Schiaretti, él es gobernador de Córdoba. Exactamente. ¿Para qué? Sí, continúe, bueno, por porque, favor. A ver, desde el punto de vista político, ahora me pongo en análisis político puro, eso es gatopardismo, que algo cambie para que nada cambie. Cambia la forma, sin duda. Se respeta, por supuesto, también la norma constitucional, pero el proyecto de fondo no se pone en peligro. El proyecto de un proyecto que es de una economía primaria fuertemente extractivista, con un altísimo nivel de injusticia social, de inequidad social, estaría a salvo. Por lo tanto, existen algunos sectores muy concentrados de la economía, alguna vez lo hemos dicho, que una vez que este hombre les hizo el trabajo sucio con licuadora y motosierra, ya no es viable porque transgrede de tal manera las normas constitucionales que no es posible la continuidad de un determinado proyecto que no se modifica en lo sustancial. Esto es mi análisis político, ¿no? Para aquellos que no recuerdan, ¿qué es la fujimorización que usted está aludiendo? Bueno, la fujimorización fue justamente prácticamente la disolución del Parlamento y establecer lo que se llama una suerte de autocracia electiva con la posibilidad de gobernar por vía de plebiscito. Obviamente, en Perú. Sí, ocurrió en la República Hermana del Perú con Fujimori, que fue presidente del Perú y que terminaba finalmente por sus propias acciones posteriormente preso, ¿no? Y esto es claramente una transgresión desde el punto de vista constitucional sumamente grave. Yo creo que ese camino no sería viable, ni tampoco para los círculos más interesados sería el que más les importa. Creo que salvarían mucho más las formas si procedieran ante la tosudez del actual presidente y ante el intento de violar una y otra vez la Constitución, a dar marcha con el juicio político
que permitiera la elección de un sustituto que garantizara la perdurabilidad en buena medida del plan económico-social desde el punto de vista de fondo. ¿Y quiénes serían, quiénes están dentro de ese círculo que usted acaba de decirlo, beneficiado por el presidente Javier Milei, pero con este tipo de conductas que una vez que ya fueron beneficiados, no estarían de acuerdo con esta tosudez del presidente? ¿Cuál sería ese círculo? Bueno, sería el sector empresario más concentrado, el que no ha perdido a pesar de la situación de receso económico en nuestro país. Yo no voy a hacer nombres exactos ahora porque sería imprudente de mi parte, pero diría que son entre 17 y 19 empresas que han hecho ganancias exponenciales con el juego financiero y también con una situación donde en el peor momento de la recesión económica que se insinuaba en este plan, sus ganancias y sus balances eran extraordinariamente altos. Sería el sector que está siendo beneficiado, mientras el pueblo está cada vez peor. Hay un sector concentrado que es el único que está siendo beneficiado por este plan económico del gobierno nacional. ¿A eso se refiere? Me refiero a eso, y alguna vez también con usted lo hemos dicho en términos más filosóficos. Cuando algunos me decían, bueno, esto es el sálvese quien puede, yo corregía y decía, no, esto se parece mucho más al estado de naturaleza de Hobbes, cuando describía el monstruo bíblico del Leviatán como un disciplinador en la sociedad. La diferencia sería, si se me permite la licencia, leviatanes, corporaciones, que en definitiva, para preservar los intereses de privilegio y sus ganancias y su política económica más concentrada, más de privilegio, podrían recurrir a un procedimiento de estas características sin que se modifique lo de fondo. Porque cuesta entender, ¿no? Digo, que vaya contra la salud pediátrica, Garrahan, a destruir el Garrahan. Cuesta entender que vaya contra la educación pública, contra las universidades nacionales, a destruir las universidades nacionales. Cuesta entender que cada miércoles a ese puñadito de jubilados que van a reclamar lo que tienen todo el derecho de reclamar, que es tener unos haberes jubilatorios dignos, son reprimidos con todo ese montaje de la ministra de Seguridad de la Nación, con ese operativo de despliegue de fuerzas de seguridad, ¿no? Y ir contra los jubilados. Cuesta entender que también vaya contra el sector de la discapacidad, todos sectores muy vulnerables. Cuesta entender que no mantenga las rutas nacionales en 1 año y 9 meses de gobierno. Entonces, uno la verdad que cuesta entender que destruya lo que funcionaba más o menos bien y que insista ir por ese camino cuando las urnas están hablando de otra manera. Lo que ocurrió en Buenos Aires, lo que ocurrió una semana antes en Corrientes, en los distintos distritos, excepto Ciudad de Buenos Aires, en donde no viene obteniendo resultados electorales la Libertad Avanza. Entonces, cuando insiste tanto, continuar, redoblar la apuesta, ¿no? Porque redobla la apuesta y profundiza aún más el ajuste a todos estos sectores, entonces la verdad que cuesta entender el rumbo, a dónde quiere ir, como costó entender qué fue a hacer en ese acto de cierre de campaña en Moreno, en ese lugar en donde fue a hacer ese acto. Uno no sabe cómo interpretar. Bueno, yo le digo la palabra que todos estamos pensando. Bueno, así como en Moreno fue un acto claramente de provocación, también puede ser un acto en una dimensión mucho mayor de provocación, de estar jugando el límite para estar midiendo cuál es la reacción y tratando de provocar. Ahora, ya esto es puro análisis político mío. Yo creo que el sector que hasta aquí lo ha bancado, lo ha apoyado, porque les ha hecho el trabajo sucio,
no irían tan lejos y por eso elegirían otro tipo de procedimiento, y por eso hablaba de gatapardismo, que algo cambie la forma, tal vez dar algunos fondos a los sectores más sensibles, caso por ejemplo el Garrahan, aunque no tiene ninguna explicación, alguna mejora al nivel de la financiación educativa, universitaria en particular, pero que de fondo se iba a un proyecto fuertemente de economía primaria, extractivista, que permita una concentración como la que se ha visto de la riqueza en todos esos últimos tiempos. Esto, como lo hemos dicho alguna vez también, no es diferente al proyecto de Martínez de Oz en su momento, que se hizo con dictadura, no es muy diferente al plan de convertibilidad que en su momento se hizo durante el gobierno de Menem Cavallo, y no es muy diferente al plan de Macri. La diferencia es el shock, la brutalidad, el carácter inhumano que ha tomado, y esto es lo que está exhibiendo el gobierno de Milei, que parecería ser una provocación, pero esa provocación también a veces llega hasta los límites, incluso de los sectores que lo bancan, por decirlo de algún modo. En el resultado de las elecciones bonaerenses, ¿ganó Axel Kicillof o perdió el presidente Javier Milei? Bueno, siempre hay factores concurrentes, pero como dije al principio, si la política es ciencia, si uno agrede a todos los sectores que puede, en algún momento esos sectores le pasan factura. La pequeña y mediana empresa, los que se han convertido en importadores porque no pueden mantener a sus trabajadores, porque una pequeña que tenía 40 empleados despide 38 y con 12 queda simplemente para importar chucherías, porque además hay una apertura indiscriminada que hace una competencia desleal con las pequeñas y medianas empresas que generan puestos de trabajo más genuinos. Y eso se da particularmente fuerte en una zona como es la del Gran Buenos Aires, donde hay muchas pequeñas y medianas empresas, pequeños y medianos talleres, que algunas son más eficientes, otras menos, pero que en definitiva generan empleo, trabajo, movilidad social. Si uno agrede de una manera tan brutal, en algún momento se le pasa la factura. Por lo tanto, yo creo que hay un castigo al gobierno y también hay un acierto del gobernador. El acierto del gobernador pasa por una cuestión política esencial. Él planteó desde el principio el desdoblamiento de las elecciones, usted lo recordará. Ante la oposición interna, tenaz, dura, que incluso llegó a calificar como punto o línea roja si se hacía el desdoblamiento de la propia Cristina Fernández de Kirchner. Así es. Quien hasta hace poco tiempo estuvo diciendo, cuando alguien se equivoca, tiene que corregir su error y todavía está a tiempo de corregirlo. Esto lo decía hasta hace unos días. Así es. Bueno, se probó que no solamente no estuvo equivocado, sino que tuvo razón al desdoblar la elección y le infligió una derrota sumamente seria al presidente de la Nación, porque ganó 6 de las 8 secciones electorales, entre ellas las 2 más pobladas, que es prácticamente el 60% del electorado de la provincia de Buenos Aires, la primera sección electoral, que es Gran Buenos Aires Zona Norte, y la famosa tercera sección, que es Gran Buenos Aires Zona Sur. Axel Kicillof, digamos que tenía que tenía que atender dos peleas, si lo podemos llamar de esta manera, ¿no? Una, las elecciones legislativas, y otra, la trama interna del Partido Justicialista. Completamente. Fueron llevando, yo creo que esa disputa interna, llamémosla disputa interna que estaba tan fuertemente instalada, se postergó cuando Cristina Fernández de Kirchner fue detenida. Como todos sabemos, logró un nivel de solidaridad, sobre todo hacia adentro de su partido. Pero es una pelea que continuó larvada, tan larvada que en plena campaña su hijo Máximo, digo que distrito porque todo lo hemos visto, en Quilmes, donde la intendenta responde a Cristina Fernández de Kirchner, Mayra Mendoza, hizo un acto reclamando que el gobernador Kicillof los discriminaba porque iban muchas más obras para la ciudad de La Plata, ciudad en la cual yo vivo, donde gobierna la ciudad Julio Alac, que está alineado con Kicillof, y no para Quilmes, lo cual objetivamente falso, porque los fondos que se están utilizando
son fondos que provienen de entidades internacionales por ser La Plata una ciudad capital de provincia. No se están utilizando fondos que provengan directamente del gobierno de la provincia, que está muy escaso por otro lado de fondos, está fuertemente desfinanciado. Ahora, esa disputa está. Incluso hoy mismo hay declaraciones de Máximo Kirchner donde dice que en realidad el que ganó la gente, como para restarle mérito, claro que ganó la gente, ganó el pueblo de la provincia que votó, pero está claro que hubo un acierto político del desdoblamiento electoral, que eso estuvo realizado por Axel Kicillof, el gobernador. Y logró el resultado que logró sin Cristina Fernández de Kirchner como candidata. Logró el resultado, mire, ganó en la primera sección, que es la que se pensaba que iba a estar más disputada, más cerca. En mi polla, porque ya hablemos muy vulgarmente, yo tenía ganando al peronismo por entre 7 y 10 puntos. No estuve tan lejos. Porque pensaba que ganaba la primera sección por una diferencia más estrecha. Catopodis finalmente ganó por 10 puntos, y eso hace la diferencia. Porque a diferencia de lo que se cree, la primera sección tiene más electores, es decir, más votantes que la propia tercera. Lo que pasa es que la tercera hace una diferencia siempre tan grande que ya se descontaba que ganaba, que ganó por otro lado por 25 puntos. Que es donde está Entonces, La Matanza, la tercera sección. Exacto, donde está La Matanza, donde está Avellaneda, donde está Florencio Varela, donde está Berazategui, donde está justamente Quilmes, bueno, donde está Almirante Brown. Son partidos muy populares, pero sin embargo tienen menor cantidad de electores que la primera sección electoral. Al haberse dado una elección tan amplia en la primera sección electoral, lo de la tercera que se descontaba, el resto fue ya indescontable. Por otro lado, lo que pensaban descontarle con algunas secciones del interior, por ejemplo la quinta, que tiene ciudad cabecera Mar del Plata, la diferencia fue escasa en favor de la Libertad Avanza aliada con el PRO. Fue apenas 4 puntos, que no alcanzó ni de cerca para descontar semejante diferencia hecha en el Gran Buenos Aires. ¿Qué se elige, o mejor dicho, qué se define, qué está en juego el 26 de octubre con las elecciones legislativas nacionales, Storani? Bueno, yo creo que lo que está en juego es justamente todo esto que estamos hablando. Yo creo que si el gobierno tiene un revés, no va a poder continuar para nada con un plan tan radicalizado en la expresión literal de la palabra, que vaya a querer hacer más ajuste, más motosierra, más licuación de los salarios. Va a tener que modificar, porque no va a tener el acompañamiento para nada del Congreso. Si la expectativa era mejorar para equilibrar, porque arrancaban de una posición muy débil, bueno, ese panorama cada vez, como usted lo describía bien, no se viene dando conforme es la tendencia, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en otras provincias, aún las que pudiera ganar, porque la diferencia no va a ser tan grande. Bueno, el 26 de octubre está en juego la salud pública, la educación pública, los jubilados, la discapacidad, bueno, todo lo que estuvimos mencionando, ¿no? Todos los sectores más castigados por el gobierno nacional. Así es. Para decirlo, a ver, los derechos humanos de primera generación los conquistamos con muchísima lucha, que es el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física, y aún así cada tanto se transgrede. Pero también están los otros derechos, los derechos sociales, los de segunda generación, que hace el desarrollo humano, a la calidad de vida, que están contemplados también en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esos derechos fueron total y absolutamente vulnerados por el gobierno de Milei, incluso con crueldad, con burla hacia quienes eran afectados. Entonces yo creo que, como usted bien lo ha dicho también, las universidades en general son estatales, públicas, y son ejemplo no solamente nacional sino internacional, salvo alguna excepción o algún caso particularísimo, funcionan bien, son motivo de orgullo. Lo mismo que la ciencia, como el CONICET, lo mismo que la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo mismo que tantísimas otras entidades, ni hablar de la salud, donde, como hemos sabido,
con el golpe que se le da a los jubilados y el privilegio que se le sigue otorgando a las prepagas, que es otro de los sectores del privilegio de los cuales antes hablábamos, hay muchísimos jubilados que fraccionan su medicación para poder seguir un tratamiento. Y así podríamos seguir. Ni hablar de la infraestructura, que aún en la ecuación de la lógica económica que hace el actual gobierno, que es para lograr mayor competitividad, no cierra tampoco, porque si uno destruye la infraestructura vial en este caso, pero es en general en toda la infraestructura del país, lo que hace es empeorar la competitividad para nuestras empresas. Doctor Federico Storani, le agradecemos esta comunicación como siempre. Bueno, muchísimas gracias y a disposición para cualquier otro momento. Que tenga usted buenas noches. Gracias. Politólogo, referente de la Unión Cívica Radical, autoridad partidaria, fue legislador nacional, fue funcionario del Ejecutivo Nacional también, ha pasado por distintas funciones, tanto partidariamente como funciones dentro del Congreso, dentro del Ejecutivo Nacional, y con una claridad y una formación intelectual brillante, y además con esa facilidad de poder explicarlo de manera en que todos podamos entender. Tiempos muy difíciles estos realmente, y en que estamos día a día, minuto a minuto, constantemente por parte del presidente y del gobierno de la Libertad Avanza, sufriendo provocaciones y jugando al límite, insistiendo con una política que hasta ahora el pueblo no ve resultados, no ve resultados en su calidad de vida, no ve resultados en que pueda vivir mejor, sino todo lo contrario. Hay que estar atentos a los distintos hechos que se van produciendo, estos vetos, el uso y abuso de su facultad de vetar leyes que son aprobadas por el Congreso y por amplia mayoría. Así que veremos lo que ocurre el miércoles en diputados, si logra la oposición rechazar los vetos y mantener estas leyes: financiamiento a universidades, emergencia en la salud pediátrica, ley Garrahan, y el envío de fondos a las provincias. Corrientes, lo dijo el gobernador en estos días, no ha recibido absolutamente ninguna transferencia de fondos.